Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 10 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar los estados de los procesos en Linux y sus relaciones, así como ver la información que vimos a nivel teórico llamada PSB, bloque de control de proceso, pero en Linux. ¿Cuál es la agenda del video? Es mostrar los estados de los procesos ya en Linux basados en el modelo teórico, y hacer un ejemplo paso a paso para ver cómo un proceso nuestro puede estar en los distintos estados que se han indicado. Vamos a ver cómo en Linux podemos consultar más información de los procesos, más o menos como si fuera el PSB. Ok, entonces, ¿cuáles son esos estados de los procesos en Linux? Nosotros vimos que a nivel teórico teníamos el estado de listo, el estado de ejecución y el estado de espera. En Linux, el estado de espera está dividido en dos y tenemos un estado nuevo. Bueno, dos nuevos, zombie y este. Igual que lo decíamos a nivel teórico, cuando yo ejecuto un programa, o sea, cuando creo un nuevo proceso, el proceso pasa a estar en estado listo. Entonces esa se representa con la letra R de Runable. Ahora, una vez que el planificador lo selecciona, entonces él pasa también a un estado running, que también se utiliza la letra R. Recordemos que este cambio aquí se hace por milisegundos, entonces también no sería práctico usar una letra distinta, porque no habría como nosotros ver ese cambio en milisegundos de una letra a la otra. Entonces, me pareció muy práctico utilizar la misma letra, aunque seguramente es por la sigla en inglés, pero si le fuera otra letra no habría como visualizar eso. Linux es un sistema operativo que normalmente se llama con derecho preferente, o algunos lo hemos traducido como algoritmo expulsivo, o en inglés se utiliza este término, para decir que él ejecuta los procesos durante un periodo de tiempo y cuando ese periodo de tiempo termina, pues él le atiende a otro para poder dar la sensación de la multitarea. Si tiene varios procesos, pues lo hará real y si no, pues lo hará en tiempo compartido. Ahora, cuando un proceso necesita de un evento externo, entonces él queda en un estado de espera, pero puede ser interrumpido y esa letra es S. Pero también puede ser que hay una espera especial de entrada y salida. Ese es que está en espera, pero no se puede interrumpir. Es la letra D. Y también puede ser porque fue detenido por alguna razón, por un comando o alguna cosa así. Entonces ese detenido es como el stop, pero cuando usted pare en una vía de tránsito, pare ahí. Entonces usted pausa, para y después continúa. Ese es ese detenido, ese stop. ¿Listo? Entonces ese tiene la letra T. ¿Sí? Mire que aquí, a pesar de que comienza por S, usan la T porque la S la usaron aquí. Y cuando reciba la señal de siga, pues usted simplemente avanza. ¿Cierto? Ahora, un proceso puede ejecutar otro proceso. A ese se le llama un subproceso. Todos los procesos, cuando terminan su ejecución, ellos tienen que decirle a quien lo ejecutó si terminó bien o terminó por algún error. Entonces, si usted recuerda los programas que hemos hecho, por ahí en C sobre todo, uno dice retorne 0. Ese 0 significa que terminó sin errores. Si hay un valor distinto de 0, quiere decir que se produjo algún error y ese número normalmente representa el código del error. Y ahí está el programador, pues decidirá qué significa 1, 2, 3, 4 y ahí para arriba, cualquier valor. Pero 0, todo el mundo sabe que es sin errores. Ahora, ¿qué pasa cuando un proceso ejecuta un subproceso? Bien, no, hasta ahí no hay problema, pero él muere, o sea, el proceso padre muere. Quiere decir que cuando el proceso hijo termina y tiene que retornar ese valor, no hay quien le reciba ese valor. Entonces él queda en un estado especial que se llama zombie, porque no hay un proceso padre, porque ya murió, quien le reciba el valor. Y el sistema pues en algún momento lo termina y lo saca del sistema. Ok, entonces tenemos en cuenta las letras, ¿no? R para listo o en ejecución, T para detenido, pero como pausado más bien, y S y D para espera, pero que se puede interrumpir y no se puede interrumpir, y Z para el estado zombie. Muy bien, entonces vamos a ver esos ejemplos. Entonces vamos a ver un ejemplo paso a paso para ilustrar esos estados, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes de hacer los ejemplitos, vamos a utilizar un comando nuevo que se llama ps. Voy a explicarlo primero aquí y luego lo hacemos allá en Linux. Entonces el comando ps me permite ver cierta información de los procesos, o sea, de los programas que están en ejecución, ¿sí? Ya sean los que yo ejecuté o los que están ejecutando el sistema en general. Recuerde que los sistemas Unix son, además de ser multitarea, son multiusuario. Entonces un usuario puede tener
puede estar ejecutando unos procesos, otro ejecutando otros procesos, y yo podría ver qué procesos están ejecutando, en qué estado están, etcétera, etcétera. Vamos a ir jugando un poco. Ahora, PS tiene, así como la mayoría de los comandos en Linux, tiene muchos parámetros. Entonces, un juego de parámetros que me interesa es este, en donde yo le digo con "-o", cuáles son las columnas que me interesan, en el orden que yo quiera, ¿sí? Entonces yo le digo aquí, y ojo que aquí no puede haber espacios, ojo con eso porque si no da error, ahorita muestro irá. Entonces yo digo "-o", le digo que quiero ver una columna con el dueño del proceso, user, aquí está, una con el número de identificación del proceso padre, o sea, quién lo ejecutó a él, aquí está. Siempre hay una jerarquía donde se puede ver eso. Luego puedo ver el PID, que es el número de identificación de ese proceso, que sería este. Ese es único para cada proceso y este es el papá quien lo ejecutó a él. Aquí podemos ver, por ejemplo, que este comando, el número de identificación de él es el 30.000, pero el padre de él, o sea, quien lo ejecutó a él, es el 3.000. ¿Y quién es este? 3.232 es precisamente el intérprete bash. ¿Y qué hace "-f"? Me permite ver esto en forma gráfica, ¿sí? Pues gráfica entre comillas, ¿no? En forma de árbol, ¿no? Ahora, ¿cómo entender estas columnas? Entonces ya sabemos quién lo ejecutó, el propietario, el número de identificación del proceso padre, el número de identificación del proceso, y este es el tipo de planificador o la política de planificación que se está usando, donde 0 es una planificación normal, el algoritmo que trae por defecto. Y hay otros, el que FIFO, que round robin, que bash, bueno, otros algoritmos. Este número se puede cambiar, pero con esta instrucción CHRT no lo voy a hacer en este curso, o no lo vamos a hacer en este curso, pero es solo para procesos de tiempo real. Entonces no lo voy a hacer porque pues, hay que hacer otro mundo de cosas. Pero ya sabemos que existe y que se podría cambiar para los procesos de tiempo real. Y esta letra que está acá, pues es la letra que hemos mencionado hace un poco en el diagrama, para saber si está en ejecución o listo, esta R que está aquí. La S es para que está en espera, pero se puede interrumpir, la D que no se puede interrumpir, la T que está pausado, ese stop es pausado, y la Z que es zombie. Entonces vamos por partes, vamos a mirar eso. Entonces decíamos, tenemos el comando PS, ahí está, él tiene por defecto unas columnas, y yo podría decirle, no me interesa eso, me interesa solamente, por ejemplo, "-o", que me muestre el nombre del comando. Entonces me muestra solo el nombre del comando, ahí está. Pero no, yo quiero agregar más cosas, entonces lo que yo le decía, ojo con los espacios. Yo quiero saber quién lo ejecutó, así, con coma aquí pegado. Entonces me dice, mire, Gutiérrez ejecutó este y este ejecutó acá. Si yo le dejo un espacio por error, porque me gustan los espacios, me va a sacar un error así. Él tiene que estar unido. Entonces me interesa el nombre del usuario, el número de identificación del padre, el número de identificación de ese proceso, la política de planificación que está usando, scheduler, el estado en el que está y el comando. Hasta ahí me lo saca de esta manera. Pero le vamos a agregar entonces un comando más, que era el "-f", para que me lo muestre en forma de árbol. Aquí me está mostrando solo los procesos del usuario Gutiérrez y es el que me interesa. Pero uno podría seguir agregándole a esto otros parámetros para mostrar otros procesos de otros usuarios como el administrador y eso. Pero no voy a profundizar más en el comando PS. Recuerde que aquí en YouTube puede encontrar otro curso en este canal de Linux donde puede profundizar un poco más sobre estos comandos. Bueno, muy bien. Entonces vámonos por partes. Lo primero que le voy a pedir que haga es que esta ventanita que ya tiene abierta la deje de un tamaño más o menos a la mitad, así como está allí, y abra aquí en archivo otra terminal, no otra pestaña, no, otra terminal, otra, que quede así. ¿Listo? Esta otra terminal también la vamos a poner un poco más pequeña, ahorita vamos a ver para qué. Un poco más pequeña, la bajamos aquí un poquitín, ahí se me cerró, no, aquí está. Ya van a ver para qué es importante hacerlo así. Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿qué va a pasar en esta parte de arriba? Vamos a usar un comando para que el sistema ejecute esta instrucción de manera periódica. Quiere decir que en lugar que yo esté dándole a esto Enter, aquí, te está le dando Enter y Enter para ver si hubo un cambio, entonces vamos a utilizar un comando en esta parte que se llama watch. Entonces vamos a colocarle watch acá, Enter. ¿Qué va a pasar? Ese comando watch me va a permitir ejecutar la instrucción que yo le diga de manera periódica. En este caso, cada 2 segundos. Entonces, cada 2 segundos, aquí se va a estar refrescando esto. Bueno,
¿Por qué lo necesitamos? Porque ahorita voy a empezar a ejecutar comandos aquí y quiero ver en qué estado está y todas esas cosas. Aquí están los estados de él, pero vamos a ver los nuestros. Bueno, entonces vamos a hacer un programita nuevo, muy similar al que ya tenemos, de un mensaje de bienvenida. Entonces vamos a hacerlo desde cero para practicar. Nano, llamémoslo lectura. Vamos a ver si no lo tengo ya hecho. Ah, bueno, ya lo tengo hecho, no pasa nada. Entonces, solo para mostrarle aquí, ya lo vuelvo a colocar del tamaño que lo tenía. Bueno, un momentico. Eso es. Entonces aquí vamos a incluir la biblioteca stdio porque vamos a hacer un print, la función main, ¿cierto? Cambié el mensaje, pero puede poner el mensaje que usted desee, pero le agregué esta función, este llamado a getChat. Bueno, ¿para qué? Vamos a mirar primero si no lo tuviera, comentario de línea. Vamos a decirle control O, a grabar, y control X. Entonces, si yo lo compilo, ss lectura, .c-o lectura, enter. Y lo ejecuto, pues hace lo que tiene que hacer. Tiene que sacar el mensaje y el programa termina. Observe que en el prompt, que es este signo de peso, yo escribí el comando, enter, se ejecutó y me liberó el prompt, que ya terminó. Entonces vamos a mirar qué pasa de arriba. Vamos a poner aquí abajo, ahora sí un poquito esto. Eso es. Vamos a borrar la pantalla y observen qué va a pasar. Lo vamos a ejecutar. A ver si se alcanza a ver algo allá. No se alcanzó a ver nada. Primero porque es un refresco de cada 2 segundos y esto es muy rápido. Entonces por eso es que necesitamos agregarle a ese programa un comandito, vamos a decirle nano otra vez, que es este, getChar, para que el programa no termine sino hasta que presionemos enter. A ponerle acá si quiere un print después de esto. Pues no lo tenía planeado, pero vamos a ponerlo aquí. Finalizó. Listo, ya está. Entonces vamos a decir control O y control X. Lo compilamos nuevamente con GCC. Ahí se empiezan a ver las cosas que no va compilando, no, a veces... Listo, ya está compilado. Vamos a ejecutarlo, ahora sí. Punto slash lectura. Y observen lo que va a pasar ahí, enter. Aquí está lectura en ejecución, o sea, la terminal, que es Bash, el que maneja este proncito, ejecutó como subproceso de él el proceso de lectura. Y aquí se puede observar, vean, lectura tiene como número de identificación el 10.264. Y el proceso que lo ejecutó a él tiene como número el 9872. ¿Quién es quién? Este bash que está aquí. Bien, y ahora, este proceso de lectura quedó en estado S. Y ese, si ustedes recuerdan, es en estado en espera, pero que se puede interrumpir porque está esperando un evento externo. ¿Cuál? Pues que presionemos Enter para que salga el otro mensaje. Ahí está, finalizó y ahora el proceso terminó. Entonces ya podemos observar que un proceso puede estar en el estado de R, listo o en ejecución, y ya hemos visto el estado S. Pero vamos a ver cómo hacer para que pase a otros estados. Vamos a mirar despacio cómo sería. Bueno, muy bien. Resulta que en Linux yo puedo ejecutar un proceso, pero en segundo plano, lo que se llama en background. Quiere decir, él va a estar allá, no va a estar interactuando conmigo, él va a estar ejecutándose en un segundo plano, background. ¿Cómo hago eso? Le coloco el ampersand al final. Muy bien, entonces vamos a hacerlo, enter, solamente poniendo el ampersand. Entonces el sistema lo ejecuta en segundo plano, ¿cierto? Aquí está, pero quedó en estado T. Entonces ya tenemos los dos R, S y ahora T. Recuerdan que T es un estado detenido, pero detenido no es que se terminó, sino detenido de pausado, está pausado. Si yo vengo acá a la terminal que está aquí abajo, ¿cierto? Y presiono un enter, él me dice, mire, él está detenido, y ahí está detenido. No está haciendo nada más. El programa no está en ejecución, está pausado. Está por fuera del sistema. Ahora, yo por aquí voy a tener una... No, ahorita lo retomamos. Entonces, ¿cómo le decimos al sistema? No, venga, estos procesos que están detenidos yo quiero traerlos a primer plano, a foreground se llama. Entonces hay un comando que se llama jobs y me dice, sí señor, hay un proceso que está detenido, el número 1. Entonces yo puedo decirle foreground, FG, y dar ese numerito o simplemente enter si solo hay uno. Al hacer eso, observe que va a pasar de este estado que está detenido a ahora un estado, ¿sí? Ahí está, S, porque él está en ejecución, pero está esperando que yo presione Enter, ¿se acuerdan? Para eso era importante hacer getChar. Ahora, cuando ya presione Enter, entonces ya él terminó y finalizó. Entonces ya tenemos el otro estado.
Ahora, vamos a recapitular un poco solo para mirar qué pasó. Entonces, estamos aquí en el material teórico. Tenemos el comando ps, perfecto, vimos que podíamos personalizar las columnas, vimos que se podía ver otros procesos, pero no hicimos énfasis en eso. Vimos cómo colocando el parámetro "-f" ver este árbol, vimos los tipos de algoritmos de planificación que se pueden cambiar, pero solo para los procesos de tiempo real. Y vimos que hay una letra acá que me dice el estado en que está ese proceso dependiendo de. Ya hemos podido visualizar la R, la D y la la S y la T. Nos falta la D y la S. Ya vamos para allá. La D y la Z. Vimos esto, vimos cómo hacer un programita llamado lectura, que puede estar en otra carpeta, no importa. Le agregamos el getChar. ¿Para qué? Para que tengamos que presionar el Enter para poder salir. Muy bien, lo compilamos, por supuesto. Colocamos las dos ventanas de esta manera para poder arriba ejecutar un comando y en la segunda parte ejecutar el comando del watch aquí arriba y abajo el comando que queremos ejecutar. Aquí visualizamos pues lo que tiene que ver cuál es el papá y cuál es el subproceso. Y vimos cuando lo ejecutamos cómo le queda en el estado S porque está esperando que presionemos Enter. Ahí vamos bien. Vimos cómo colocando el signo ampersand, después el proceso queda en estado T y tenemos que presionarlo. Al presionar Enter dice que está detenido. Lo pasamos a primer plano con el comando FG, ¿sí? Y queda en estado S. Yo le doy Enter y termina. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya que hemos hecho esa recapitulación, cómo hacer para que pase a los otros estados. Entonces necesitamos crear un nuevo programa. Entonces vamos a decirle aquí nano. Vamos a crear acá uno que llamamos hijo 1.c. Hijo 1, ya lo vamos a explicar. Hijo 1.c. Agrandemos esto un poquitico para poder, aquí empieza a aparecer los procesos nano. Aquí están. Entonces, vamos a decirle aquí include. Y vamos a usar, ya no voy a imprimir nada en la pantalla, pero voy a usar una biblioteca que se llama Unix Standard. .h, sin la X, ¿no? Unix Standard. Vamos a hacer la función principal, la función main. Muy bien. Abrimos las llaves aquí y las cerramos acá. Eso ya es costumbre, ¿no? En Go no se puede hacer esto, en Go tiene que estar abierta al frente. Bueno, voy a usar una decisión y voy a usar un comando, ya lo voy a explicar, que se llama el fork. Fork, vamos a colocarlo primero. Va a escribirlo y ya lo explico. Vamos a hacer un slip y un 60 por acá. Y vamos a terminar cerrando acá y poniendo un return 0. Ahora sí, permítame explicarle entonces bien esto. Este es un programa, hasta ahí todo bien. Cuando lo ejecutemos se va a volver un proceso y el proceso comienza la ejecución. Pero ¿qué pasa con esta instrucción? El fork. Lo que hace esa instrucción es decirle al sistema que haga un clon de este proceso. Entonces va a crear un subproceso, así como este. Este es un subproceso de este es un subproceso de este. Mi intérprete de comandos bash ejecutó nano. Entonces yo le di una orden a bash y bash ejecutó nano. Perfecto, un subproceso. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿cómo así que un clon? ¿Por qué es un clon? Porque el código que ambos procesos van a ejecutar es el mismo. Entonces el proceso padre sigue aquí hacia abajo y el proceso hijo sigue de aquí hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se diferencian? Pues se diferencian primero en el PID, cada uno va a tener su propio número de identificación, vea, este tiene este y este subproceso de él tiene este, vea que el papá es él, tiene cada uno un número, y el valor que esta función for retorna. Si este valor retorna 0, es el papá, quien es el código del papá. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando el papá entra, dice for, creó un clon, perfecto, y él, el papá, recibió un 0 como respuesta. ¿0 es mayor que 0? No. Entonces retorna 0 y el papá termina. ¿Qué pasa con el código del hijo, que es idéntico? Solo que este valor distinto de 0. Entonces, ¿ese valor es mayor a 0? Sí. Entonces el hijo espera 60 segundos. Después de los 60 segundos, entonces el hijo termina. Pero hay un detalle. El hijo tiene que retornarle este 0 al papá, pero el papá ya terminó, ya murió. Entonces el hijo queda en estado zombie, porque no tiene este valor aquí, quien se lo reciba. Ojo con eso. Entonces vamos a ver si eso queda más claro aquí. Vamos a ejecutarlo. Más allá de este video no vamos a trabajar más en estos conceptos de zombie, de lenguaje C, todos. Solamente es como para poder ilustrar que esos estados que hemos visto a nivel teórico en realidad sí son ciertos y funcionan en sistemas por lo menos en Linux.
Entonces vamos a compilar gsc hijo 1.c y menos o hijo 1. Enter. Entonces la compiló. Perfecto, ahora vamos a ejecutarlo. Hijo 1. Entonces aquí vamos a ver cómo aparece el hijo. Bash ejecutó hijo ejecutó el subproceso, que es este es el del fork, y observe que él quedó en estado zombie. ¿Cierto? El otro queda allí, pero ya murió, él ya murió. Estado no zombie, porque el papá ya murió, ya no hay quien le reciba ese valor. Bueno, mientras pasan los 60 segundos vamos a mirar las diapositivas. Entonces miremos acá. Esto es lo que acabé de hacer, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer. Un programita con el fork, todo el problema, lo compilamos, lo ejecutamos y aquí vemos Z. Entonces lo que dice acá, que este programa permite ilustrar la creación del proceso hijo con el fork, eso, que es un idéntico, y deja el estado zombie. ¿Por qué? Porque el proceso terminó 60 segundos antes, el proceso paro. Eso es lo que dice. Bueno, vamos a mirar qué sucedió, a ver si ya terminó. Bueno, hay que esperar que pasen los 60 segundos, de pronto podemos, cuando practique, poner 30 segundos, un valor más pequeño, mientras tanto, un minuto. ¿Sí? Bueno, mientras eso termina, podemos ir adelantando entonces el concepto. Ya creo que ya terminó, justo cuando me salí. Sí, ya terminó. Perfecto, ya terminó, pasaron los 60 segundos. Nos falta solo un estado, que es el estado D. El estado de no se puede interrumpir. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer un programa similar al que acabamos de hacer, pero saquémosle una copia. Entonces saquémosle una copia a ese que llamamos hijo1.c, llamémoslo hijo2.c. Vamos a modificarlo, nano hijo 2.c. Bueno, ¿qué cambio le vamos a hacer a este programita? Vamos a hacerle dos cambiecitos chiquitos. El primero es este. Vamos a usar aquí el before. Before porque hay una diferencia con el anterior. For crea un subproceso copia, un clon, pero él tiene su memoria y el papá tiene su memoria y todos son diferentes. O sea, es el mismo código, pero son dos procesos diferentes. Con before no. Con before ellos comparten la memoria. Y voy a cambiar este operador mayor que por un igual. Entonces va a ser el papá quien entra acá y el hijo el que se sale. Y ya ven para qué. Vamos a mirar. Vamos a hacer un sleep de 60 segundos del papá y vamos a decirle al papá que termine, pero con este comando exit. Este es un comando exit, también es parecido al retorno de aquí, solo que con este underline aquí dice es sálgase pero sin liberar memoria y esas cosas, sálgase sencillo. Bueno, con ese simplemente cambia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre for y before? Es que a los dos van a compartir la memoria, en el for son dos procesos independientes. Y acá es el papá, mire que es igual a 0, el papá el que va a esperar 60 segundos antes de terminar, y el hijo sí termina. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a grabarle control O y control C. Lo vamos a compilar. Hijo 2.c menos O, hijo 2. Perfecto. Vamos a cerrar un poco la ventanita para que podamos ver arriba bien todo. Y lo vamos a ejecutar. Hijo 2. Entonces aquí vemos cómo él pasó al estado D. Bueno, aquí está. El papá quedó en estado D. ¿Cierto? Ahí está. Entonces vimos los distintos estados y cómo provocarlos. Entonces viendo la teoría mientras pasan los 60 segundos, entonces aquí está, que es este. Aquí está el before, lo compilamos, lo ejecutamos y es esto. Entonces aquí vemos que ahora creamos un proceso con before, pero la diferencia está en esto, que el papá y el hijo comparten la memoria. Además, el padre, ¿qué hace? Es el que está esperando, ¿cierto? De manera ininterrumpida hasta que el hijo termine. Y exit termina el programa sin realizar las tareas de limpieza y todo. Porque si usted no le pone ese exit, el programa se va a abortar. Entonces, es muy importante ese exit. Muy bien. Vamos a mirar si ya terminó antes de continuar con esta partecita. No, todavía no termina. Entonces, aproximadamente se puede usar un valor más pequeño. Bueno, entonces ya veíamos en el video anterior que existe algo a nivel teórico que se llama el PCB, bloque de control de proceso. En los procesadores eso, si recuerdo, se llama TSS, segmento de estado de tarea. ¿Sí? Pero en Linux vamos a mirar algo. ¿Dónde podemos ver en Linux algo similar al PCB? Resulta que en el código fuente de Linux, y uno puede instalar el código fuente para poder verlo, estudiarlo, compilarlo, hacer esas cosas. Y específicamente en las cabeceras del código fuente, en este caso, en esta versión, esta es la versión 4.19, podemos ver este cabecero que se llama scheduler y ahí hay una estructura llamada task struct, estructura de tarea, que sería lo más parecido
a lo que en la teoría se llama PSB. Entonces ya la vamos a mirar. Entonces vamos allá antes de seguir con el otro. Ya terminó. Bueno, ya esto la podemos cerrar, cerrar. Y esta la podemos agrandar pues para trabajar mejor. Borramos la pantalla. Entonces, bueno, entonces a mí me gusta ir agregando y adicionando comanditos nuevos. Entonces hay un comando llamado less, que me permite ver un programa o un archivo, digamos, de manera pausada, que yo me pueda mover con las flechas y todo eso. Entonces aquí nos dice de que buscáramos en la carpeta USR, listo, una carpeta llama source, código fuente. Puedo hundir 2 veces tabulador, vean. Y aquí me dice que sí, aquí hay varias carpetas, entre esas está esta que es 419. Entonces yo le digo, mire, a mí me interesa ver esa carpeta que se llama Linux, los encabezado los header, con tabulador me va completando, ¿no? 12, entonces me dice, pero ¿cuál? Porque es que hay varias que comienzan por 12, me interesa esta. Y ahí me interesa los include que hay allí, y dentro de los include, uno que está en la carpeta Linux, esa es la estructura del código, yo no tengo mucho que hacer ahí, y el archivo que me interesa se llama scheduler.h. Aquí está, este. Que hay varios, entonces por eso es que está este archivito, entonces me interesa. Ojo que si ha instalado una versión diferente de MX o una versión distinta, es posible que no venga por defecto, mire que yo no tuve que instalar nada, los encabezados del código fuente de Linux, o tenga una versión diferente. No pasa nada, va despacio, user, source, y ahí va apareciendo todo. Muy bien, entonces vamos a mirar eso. Y aquí me dice precisamente que aquí está definida cuál es esa estructura de la tarea. No voy a entrar en detalles, esto ya es un poco más de C, un poquito más avanzadito, que son estructuras, pero bueno, aquí están algunos elementos de unas tareas. Tarea corriendo, ininterrumpido, unos constantes que él tiene, si la tarea está muerta, bueno, en fin. Pero bueno, es lo más parecido, vamos, al PSB a nivel del código fuente de Linux. Ahora, en Linux existe unas carpetas. Vamos a usar el comando cd para irnos al directorio raíz del sistema de Linux y usar ls. Existen unas carpetas, ¿vale? Aquí están por defecto, pues ya hemos usado mucho la que es etc, que es donde están los archivos de configuración por defecto, pero hay una que me interesa más en este momento que se llama proc. Ahorita vamos a ver otra, pero proc. Entonces vamos a entrar a cd proc. Y en proc vamos a darle un ls, vamos a encontrar todo esto. Esto es información dinámica. No son realmente carpetas y directorios que están en el disco, es dinámico. Estos números, estas carpetas que están con esos números, son carpetas dinámicas asociadas a los procesos. Y este numerito es el número del proceso. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un proceso, vamos a suponer cuál, por ejemplo, bash, tiene el número 9872 y por aquí tiene que estar el 9872. Entonces, si yo entro a esta carpeta, toda la información que yo encuentre ahí está asociada a este proceso. Entonces, si yo tengo los permisos de administración, puedo 98, espero que me está, 9872. Puedo ver o inclusive hasta modificar ciertos elementos aquí. Entonces, todo esto es información del proceso tal. Vamos a mirar si podemos ver esto. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, cat, o bueno, límites. Cat límites. Cat es otro comando que ya hemos visto para ver el contenido de límites. Y aquí me muestra, digamos, de ese proceso, si tiene límites, si no tiene límites, cuál es el tamaño de la pila, los datos, bueno, en fin. Entonces, es otra parte donde podemos consultar si tiene timer, archivos, estadísticas, bueno, de todo, de ese proceso. Y eso lo podemos hacer con cd me devuelve un nivel, ls, de cualquier proceso o del sistema en general. Por ejemplo, aquí hay una información del sistema. A ver qué podemos ver aquí. A ver, miremos uno que se llama estadísticas. Entonces, stat. Entonces me sale eso. Ya habría que ver, tratar de entender pues qué significa en este contexto, ¿cierto? Vamos a ver qué más hay ahí que podemos ver. Por ejemplo, ¿qué más por aquí? Por ejemplo, CPU info. ¿Dónde está CPU info? Aquí está. CPU info. Enter. Entonces aquí me muestra pues cuál es el procesador que estoy usando, cuántos núcleos tiene, ¿cierto? En este caso recuerde que esta máquina virtual tiene 2 núcleos nomás, entonces ahí están los 2 núcleos, etcétera, bueno, toda la información. Entonces en PROC yo encuentro mucha información relacionada con los procesos del sistema. Repito, todo esto es dinámico, esto no está en el disco de ninguna parte, esto es dinámico. Eso depende de cómo está funcionando en este momento. Bueno, ahora, vamos a mirar aquí para terminar en la teoría.
Entonces tenemos lo que yo le estaba diciendo, yo puedo ejecutar un proceso con un comando que se llama pid off, yo puedo saber el número de un proceso, por ejemplo, lo ejecuto y puedo decir pid off en otra terminal y me dice, sí señor, el número es tal, y ir a buscar ese numerito en la carpeta proc y ver toda la información asociada a él. Eso es lo que hicimos con otro proceso, pero igual es lo mismo, ¿cierto? Muy bien. Aquí vemos esto es lo que yo le decía, archivos dinámicos y todos los archivos que hay. Y lo que hicimos fue explorar algunos archivos, lo invito a que explore otros, por ejemplo, IO, pues va a salir cosas así, o limit, que fue que exploramos, etc. Entonces, toda esa información es dinámica. Bueno, eso es todo por este video. Espero que hayamos aprendido cosas nuevas. Les agradezco por el apoyo en YouTube. Por favor, inscríbase si no se ha inscrito para que le lleguen las notificaciones. Y le agradezco si deja un comentario o un like para saber si les está gustando el material. De antemano, muchas gracias y un feliz día.